Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad me gustaría invitarlos a que juntos podamos hacer un análisis lo más objetivo posible sobre el tema de María. Y no necesariamente toda la Mariología vamos a estar analizando, sino más bien lo que tiene que ver con la perpetuidad de su virginidad. Recordemos que según el cristianismo católico dicen de que María no fue solamente virgen en el momento de concebir a Jesús por el Espíritu Santo, sino que además durante el parto y después del parto. Ahora, entiendo que del otro lado hay cristianos católicos y hay cristianos protestantes, evangélicos, y voy a tratar de abordar el tema con el mayor de los respetos para todos. Entiendan de que lamentablemente muchas veces en la inmadurez este es un tema que no se aborda con el debido respeto que se debe de abordar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque parece ser de que María es el centro de la guerra entre católicos y evangélicos. Entonces, hacia los católicos, primero decirles de que voy a tratar de abordarlo con el mayor de los respetos y voy a tratar de hacer un análisis histórico, crítico, y también voy a tratar de hacer un análisis de la fe con respecto a este tema. Y más allá de cuál sea mi conclusión, les pido que si en algo les falto el respeto de alguna manera, que me lo hagan saber y les pido disculpas de antemano, que no es mi intención eso. Ahora, también a los cristianos evangélicos decirles que por ser cristiano evangélico no debo de rechazar todas las creencias católicas. Se entiende hay veces de que nosotros se nos ha enseñado ya de cuna, podríamos llegar a decir, a rechazar todo lo que tiene que ver con el catolicismo y particularmente todo lo que tiene que ver con María doctrinalmente hablando, ¿no? Y creo que nos hemos ¿cómo decirlo? Hemos evitado un análisis importante en la vida de María simplemente por el hecho de que hay que rechazar todo lo que viene de ella. Me gustaría arrancar, miren cómo voy a arrancar, me gustaría arrancar con las palabras de Martín Lutero y de Zwinglio también. Voy a arrancar con Lutero y dice lo siguiente. En 1523 Martín Lutero dijo lo siguiente, dice: una nueva mentira acerca de mí está circulando. De acuerdo a ella se supone que yo he predicado y escrito que María, la Madre de Dios, no fue virgen antes o después del nacimiento de Cristo. Esto fue lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero sabemos de que entre los protestantes y evangélicos es muy respetado. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a decir es el padre de la Reforma. Por ende estoy citando al padre de la Reforma más que nada para que puedan entender de que esto merece un análisis. Lutero creía que María era virgen después del nacimiento de Jesús. ¿Está bien? Entonces esto no tiene que ver con una cuestión meramente católica. Muchos protestantes así también lo creían. Voy a citar nuevamente a Lutero y dice lo siguiente. Dice: Cristo, nuestro Salvador, fue el fruto real y natural del vientre virginal de María. Esto sin la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después. Eso es lo que dice Martín Lutero. Por otro lado, Zwinglio, reformador de Suiza, en 1524, en un sermón sobre la Virgen María, llamado María, siempre Virgen, Madre de Dios, dice lo siguiente, presten atención, dice: nunca he pensado, ni mucho menos enseñado o declarado públicamente nada concerniente al sujeto de la siempre Virgen María, Madre de nuestra salvación, que pudiera ser irrespetuoso, impío, inmerecido o malo. Creo con todo mi corazón, acorde a la palabra del Santo Evangelio, que esta Virgen pura que trajo para nosotros al Hijo de Dios, permaneció en el parto y después de este virgen pura y sin mancilla por la eternidad. Entonces, como podrán ver, esto no es algo que debe ser rechazado de antemano, como muchas veces los evangélicos tenemos por costumbre. Esto merece al menos un análisis. No digo que merezca creerse, ¿está bien? Creo que el análisis nos va a conducir a si se merece creer o no. Pero creo que al menos el análisis se merece, ¿está bien? Entonces, lo que les pido tanto a mis hermanos católicos como a mis hermanos evangélicos, y es que al menos hacia mi persona, si no falto el respeto con este tema, que no me arrojen ningún tipo de piedras. Lo único que estoy tratando de hacer es
presentar un ámbito como para poder discutir este tema tan, pero tan, al menos desde mi punto de vista, interesante. Y voy a arrancar haciéndome una pregunta, ¿no? María, ¿podemos llegar a creer de que fue perpetuamente virgen? A ver, los cristianos católicos dicen que sí, los cristianos evangélicos en su gran mayoría dicen de que no. ¿Por qué? Porque los cristianos evangélicos creen que María tuvo más hijos. Está bien cuando en los evangelios o en algunas de las epístolas del Nuevo Testamento, como también apelando a Josefo, aparece la mención de que, bueno, hermanos de Jesús o hermano de Jesús y cosas por el estilo. Parece ser de que esto evidentemente es prueba suficiente para creer de que, bueno, María tuvo más hijos, ¿no? Pero los católicos, a mi parecer, tienen una muy buena respuesta al respecto. Y ellos dicen de que interpretar de que esa palabra, que fue traducida como hermanos, habla de hermanos sanguíneos, tal y como en el siglo XXI creemos que son los hermanos, ¿no? Nacidos de una misma madre o un mismo padre. Ellos dicen de que es un error. ¿Por qué? Porque en aquel entonces a los parientes cercanos se les podía llamar hermanos y era totalmente aceptado. De hecho, y no me quiero meter específicamente en ese tema, quizás hago otro video hablando acerca de los hermanos de Jesús, pero en las Escrituras parece ser esto cierto, ¿no? En reiteradas oportunidades en el Antiguo Testamento se hace mención a hermano o hermana, cuando en realidad nosotros sabemos de que no compartían madre o padre, sino más bien podían llegar a estar haciéndose referencia a primos lejanos. Les doy un ejemplo, el caso de Abraham con Sara, ¿está bien? Entonces parece ser de que ya la Escritura, al menos en el Antiguo Testamento, tenía esta manera de referirse a los parientes un poco más lejanos, llamándolos hermanos. Pero vuelvo a repetir, esta no es la intención de este video, así que voy a dejarlo eso al pasar y ustedes me dirán si quieren que haga un video hablando acerca de eso, de los hermanos o hermanas de Jesús. Pero vamos a ir primero a un análisis histórico. Voy a tratar de hacer un análisis histórico. Y en principio digo, a ver, el caso histórico, ¿está bien?, de la perpetuidad de la virginidad de María, ¿es un caso sólido? Bueno, personalmente creo que no, y voy a tratar de explicar el porqué, ¿está bien? Voy a tratar de explicar el porqué. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención. La primera mención que nosotros encontramos, o el primer registro que nosotros encontramos de esta idea o creencia de algunas comunidades cristianas sobre la perpetuidad de la virginidad de María, la encontramos en el Protoevangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago es un escrito apócrifo, que por ser apócrifo me parece a mí que no es, cuando ustedes lo lean, les pido de que se tomen ahí la molestia de leerlo, no es muy extenso, pero me parece a mí que por ser llamado apócrifo no debemos de confundir nuestras ideas, ¿no? No es que es un escrito gnóstico o es un escrito que te conduce hacia algún tipo de herejía, para nada. Me parece a mí al leerlo de que es un escrito que pese a que, a mi humilde parecer, contiene fuerte elemento legendario, no deja de poseer mucho dato histórico, ¿está bien? Parece ser de que el Protoevangelio de Santiago, recoge lo que algunas comunidades cristianas creían realmente que había ocurrido. Es extremadamente llamativo. Ahora, este protoevangelio se cree que ha sido escrito a mediados del siglo II, alrededor del año 150. Por ende, en el año 150 es nuestro primer registro histórico concerniente a esto. Más o menos para el mismo tiempo tenemos a Justino Mártir. Justino Mártir hace una serie de declaraciones que me parecen por demás interesantes y es para más o menos el mismo tiempo. Y dice lo siguiente,
acá estoy tomando una referencia de una página católica y lo voy a leer, voy a leer el texto, después voy a dejar el link en la parte de acá abajo, y dice: en referencia a la concepción virginal, cita la profecía de Isaías 7:14, escuchad ahora cómo fue a su vez literalmente profetizado por Isaías que Cristo había de ser concebido por una virgen. Sus palabras son estas: mirad que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Así pues, lo que una virgen concebirá significa que la concepción sería sin comercio carnal, pues de darse este ya no sería virgen, obviamente, explica Justino Mártir. Y dice lo siguiente, y presten atención: sino que fue la virtud de Dios la que vino sobre la virgen y la cubrió con su sombra, y permaneciendo virgen hizo que concibiera. Obviamente acá no hay una gran explicación. Me parece de que pese a que este texto podría tranquilamente entenderse como una defensa de la perpetuidad de la virginidad de María, me parece que no es del todo claro. La porción a la que estoy haciendo referencia es cuando dice: permaneciendo virgen hizo que concibiera, perdón. No me parece del todo claro, pero tranquilamente podría ser este texto usado a favor. Por ende, aquí nosotros tenemos nuestra segunda fuente, Justino Mártir. Vuelvo a repetir, no es lo suficientemente claro, podría entenderse de otras maneras, me parece que queda muy sujeto al intérprete, está bien, pero bueno, vamos a concederle al menos el beneficio de la duda y vamos a decir, bueno, está bien, hay una segunda fuente alrededor del año 150 que menciona al pasar el mismo caso. Otro de las fuentes es Orígenes de Alejandría, y ahí ya pegamos un salto bastante importante. Nos tenemos que remontar a mediados del siglo III, aproximadamente en el año 250. O sea, principalmente, y luego de ahí en adelante ya las fuentes empiezan a multiplicarse. El tema es que cuando nosotros hacemos un análisis histórico debemos de, ¿cómo decirlo? Debemos de, en principio, buscar las mejores fuentes, ¿no? Esto en reiteradas oportunidades ustedes me habrán oído mencionar. Cuando hablamos acerca del caso de la resurrección de Jesús, decimos que es un caso muy pero muy fuerte, en principio porque, entre otras cosas, posee fuentes tempranas. ¿Qué son las fuentes tempranas? Son aquellos documentos, podríamos llegar a decir, en el caso de lo escrito, aquellos documentos que mencionan la cuestión que se está analizando, y que dichos documentos han sido escritos en un tiempo contemporáneo a los sucesos que se están describiendo. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se cree que ha sido escrito en la década del 50. Entonces, para ese tiempo, muchos de los contemporáneos que han vivido todo lo referente a la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús, aún permanecían con vida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fuente temprana? La fuente temprana nos da confianza en dos aspectos. El primero es que muy probablemente, según el momento en el que haya sido redactada, no contenga cuestiones legendarias, ¿no? Desarrollos legendarios, no contenga adornos legendarios. Con el pasar del tiempo, por lo general en las culturas antiguas se iban agregando hechos a la vida de una determinada persona o en lo referente a un determinado suceso para embellecerlo, podríamos decir, en su interpretación teológica. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de fuentes tempranas, podemos ver que estos adornos legendarios no están, porque estas fuentes mantienen lo más puro posible el hecho en cuestión. ¿Se entiende? Eso en principio. En segundo lugar, porque si son fuentes tempranas y son fuentes que han sido redactadas en el tiempo de sus contemporáneos, en el tiempo de los contemporáneos que han vivido las cosas que las fuentes están tratando de describir, habrían sujetos que de decirse algo
decirse algo falso, estos sujetos serían capaces de poder contradecir diciendo, che, no, pará, yo presencié los hechos y sé que eso no ocurrió. ¿Se entiende? Entonces, adquiere la fuente temprana un valor muy, pero muy importante a la hora de construir la historia. Ahora, que no tengamos fuentes tempranas no quiere decir de que nosotros no podamos conocer algo en la historia. Eso también tenemos que considerar, ¿está bien? Si tenemos fuentes tempranas, la confiabilidad de dicha fuente y la confiabilidad de una hipótesis X que se sostenga o que se fundamente en dicha fuente es mayor, ¿está bien? Ahora, si no tenemos fuentes tempranas, también hay recursos como para poder conocer la historia. Habiendo dicho eso, digo, no tenemos este tipo de fuente temprana. ¿Está bien? No poseemos, en este caso, este tipo de fuente temprana. Entonces, nada, me parece que esto, en principio, como para arrancar un análisis, creo que es un punto en contra. A ver, estamos hablando de las primeras fuentes que han surgido probablemente entre 100 y 120 años después de los hechos. ¿Está bien? Estas fuentes recién surgen, o estas menciones, ni siquiera las fuentes, estas menciones recién surgen probablemente 100 años después de los hechos que se están tratando de describir. Entonces, es un terreno un poco difícil para construir una casa con buenos fundamentos. Históricamente hablando, hay que decirlo, ¿no? Bueno, entonces en principio no tenemos fuentes tempranas. Otro de los puntos que me parece que es importante y deberíamos tenerlo en cuenta es que no tenemos mención de este tema en los evangelios o en las epístolas apostólicas, ni mención tampoco en los padres apostólicos. Ahora, a cualquier católico que uno le preguntara si el tema de la perpetuidad de la virginidad de María, si es importante para su teología, para la construcción de la doctrina mariana, cualquier católico diría sí es importante. Sí es importante, te diría. Cualquier católico te diría. Ahora la pregunta es, ¿por qué los contemporáneos no vieron este tema importante? ¿Cuál es la razón? Ahora ustedes dicen, ¿por qué crees que no lo vieron importante? Porque es de esperar, y creo que estoy justificado, si digo que si era importante para aquellos contemporáneos, lo hubieran dejado mencionado al menos al pasar como una idea. Yo no estoy pidiendo una reflexión profunda acerca de este tema. Yo no estoy pidiendo eso. No estoy pidiendo una descripción grandiosa o una construcción teológica en los primeros años del cristianismo sobre este tema para darlo por válido. No estoy pidiendo eso. De hecho, les doy un ejemplo con cuestiones de la Trinidad. La Trinidad, nosotros en el Nuevo Testamento encontramos la mención, encontramos la idea de la Trinidad, pero no encontramos un desarrollo teológico bien argumentado. ¿Se entiende? Eso lo encontramos con el pasar de los años en la historia de la Iglesia. Ahora, el problema está en que no encontramos ni siquiera una mención de ello en los evangelios, en las epístolas apostólicas. Ustedes me podrán decir, y bueno, a ver, entonces, ¿qué tipo de mención estás esperando encontrar? Si en definitiva es algo tan privado que no es que podemos pensar de que deberíamos esperar la presencia de testigos presenciales, ¿se entiende? No, está bien. A ver, yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que sí estoy diciendo es que, por dar un ejemplo, Lucas, con Mateo, pero Lucas principalmente, se toma el trabajo de detallar lo ocurrido con el nacimiento de Jesús y la concepción virginal. ¿Por qué? Porque claramente Lucas ya para ese tiempo, junto con los demás apóstoles, creían que este tema era de suma importancia para la teología cristiana. De la misma manera que Lucas, Mateo y muchos otros contemporáneos a Jesús o a María supieron que se trataba
la concepción de Jesús de una concepción virginal, guarda, porque la concepción también es algo extremadamente privado, ¿está bien? Estamos hablando de un hecho que es muy privado. Y mismo así, estas personas dejaron documentado tal hecho. ¿Por qué? Porque era una creencia que ya en el cristianismo primitivo circulaba, porque era de suma importancia para la teología cristiana. Ahora, vuelvo a repetir, si la perpetuidad de la virginidad de María fuere tan pero tan importante en la teología o en la doctrina cristiana, la pregunta es ¿por qué no nos ha quedado documentado en los evangelios, en las epístolas apostólicas, o mismo nos extendemos una generación más adelante, los padres apostólicos? Muchos católicos hacen referencia a Ignacio de Antioquía, que menciona el tema de la perpetuidad de la Virgen, y en realidad Ignacio no menciona el tema de la perpetuidad de la virginidad. Ignacio menciona la virginidad de María, pero no la perpetuidad. Ahora, obviamente, creo yo de que hay ciertas palabras que quedan muy sujetas al intérprete. Mencionaba hoy la de Justino Mártir, y que la doy por válida, pero es discutible. Tenemos que ser sinceros si estamos tratando de ser objetivos. Es discutible. Mucho más obvio aparece en el protoevangelio de Santiago y mucho más obvio de Orígenes en adelante. Pero tenemos que ser sinceros. No hay una obviedad, ni en Justino Mártir, mucho menos en Ignacio de Antioquía. En Ignacio de Antioquía los invito a leerlo, van a ver de que no hay una mención explícita a tal idea. Por ende, vuelvo a repetir, ya ni los contemporáneos ni la generación siguiente hacen mención a esto. La pregunta es ¿por qué? Si es tan importante, si era algo que circulaba en la tradición primitiva, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos rastro de esto? En un análisis histórico lo que esperamos son este tipo de huellas y no las encontramos. Vamos a seguir. Bueno, a ver, el protoevangelio de Santiago hace referencia a ello, ¿está bien? Y hay una descripción del nacimiento de Jesús, y guarda, los invito nuevamente a leer el protoevangelio de Santiago, no es un texto muy extenso, me parece por demás interesante. El protoevangelio de Santiago hace una descripción del nacimiento de Jesús, ¿está bien? Y pese a que la descripción que hace no es contradictoria con los evangelios sinópticos, porque no es contradictoria, sí es muy diferente. Ustedes al leerlo van a ver de que hay detalles que, a ver, uno quizás por haber recibido el testimonio de Mateo y de Lucas, nos suena muy raro, lo que el protoevangelio de Santiago dice. Teniendo a Dios en medio, teniendo el factor milagroso en medio, nada es imposible. La descripción de Santiago básicamente es la siguiente, que en el momento en el que Jesús había de nacer, hubo un gran resplandor, ¿no es cierto? Y luego de repente Jesús apareció en los brazos de María tomando el pecho de María. O sea, como que Jesús del vientre se traslada de la misma forma, y esto es una analogía que usan mucho los católicos, de la misma manera que Jesús podía entrar a la habitación en donde estaban los apóstoles sin golpear la puerta, abrir la puerta, por así decirlo, sino que atravesaba las paredes. De esa misma manera parece que Jesús atraviesa el vientre de María naciendo, ¿no? Y ella obviamente permanecería virgen. Vuelvo a repetir, esta descripción no es contradictoria con los evangelios, pero sí es tremendamente distinta. Uno no la puede rechazar por contradictoria, pero es distinta. Estando el factor Dios en medio, no podemos, nosotros creyentes, cristianos, no podemos rechazar de antemano ya esto, ¿no? Porque tranquilamente Dios lo pudo haber hecho así. ¿Está bien? Ahora,
Quizás sea por una cuestión cultural, no lo niego, pero me parece algo legendario dicha mención. Dicha descripción del nacimiento me parece algo legendario. De hecho, me parece tan maravilloso que me pregunto, ¿por qué Mateo y Lucas no lo dejaron registrado? ¿Cuál es la razón por la que esto, que se sabía aparece en las comunidades primitivas cristianas, no quedaría registrado por Lucas o Mateo? ¿Cuál es la razón? Habiendo un hecho tan asombroso como este. Entonces son preguntas que merecen una respuesta y que creo que a raíz de estas preguntas nosotros no nos podemos porfiar de antemano de que bueno, listo, ya está, lo creo. Me parece que son preguntas que merecen ser analizadas. En este escrito María parece asumir sin ningún tipo de problemas, además, que ella concebirá a la deidad dentro de su vientre. Es poderosamente llamativo en el protoevangelio de Santiago que cuando Miguel iba a decir, les pido disculpas, Gabriel hace el anuncio a María de que iba a concebir siendo virgen, ella de inmediato, y los invito a leer el protoevangelio de Santiago, ella de inmediato asume que la deidad iba a encarnarse en su vientre. Sinceramente, si el nacimiento de Jesús ya me parecía algo difícil de creer, esto me resulta mucho más difícil. Porque acá no tiene que ver con creer o no creer en Dios o que Dios lo pueda hacer o cosas por el estilo. Acá tiene que ver con si es verosímil o no tal historia. A ver, ¿cómo sabemos si es verosímil o no? Primero, tenemos que tratar de entender la mente de María, judía, del siglo I. ¿Qué era lo que creían los judíos en el siglo I? Al menos, déjame esperar una especie de confusión por causa de este anuncio, ¿se entiende? María, pero parece ser de que entiende al pie de la letra el misterio de la encarnación. ¿Cómo? Pero un judío de aquel entonces, ¿cómo iba a entender de que Yahweh iba a encarnarse en su vientre? Esto me parece poderosamente intrigante, diría yo al menos. Me parece bastante inverosímil para una mente judía de aquel entonces ya asumir sin ningún tipo de objeción que tal cosa puede llegar a ocurrir. Me parece difícil, sinceramente. Además, María tranquilamente, y esto no es porque muchos podrán decir, bueno, pero la fe de María, claro, la fe de María le permitiría a ella creer de que iba a concebir un hijo siendo virgen. No lo discuto eso, de hecho lo creo, eso es lo que dicen los evangelios. Pero entender la encarnación de Dios en su vientre, ese es el problema. El problema es eso, ¿qué era lo que ella iba a concebir? Una cosa es hablar de un hombre que iba a ser especial, grande, delante de los ojos de los judíos porque era un enviado de Dios. Y otra cosa es pretender de que sin ningún tipo de objeción o problema, ella iba a aceptar que Dios iba a encarnar en su vientre. Son dos cosas completamente distintas. ¿Está bien? Entonces me resulta al menos inverosímil este tipo de idea. Esto es lo que encontramos en el protoevangelio de Santiago. Otro de los temas que los católicos presentan en esta discusión y que me parece por demás interesante, siendo sincero, y que vuelvo a repetir, la intención de este video no es hacer un análisis profundo sobre este tema, es el tema de los hermanos de Jesús. Los argumentos católicos parecen ser convincentes, sinceramente. De hecho, y esto obviamente, y vuelvo a repetir, no, espero que nadie lo tome mal, ¿no? Pero me parece de que, y lo digo como evangélico, me parece de que hay una pregunta que los evangélicos, al menos las respuestas que yo he escuchado, no han sabido responder correctamente. Y es el tema de cuando Jesús estuvo crucificado, el por qué, cuál es la razón por la que le pediría al apóstol Juan que se haga cargo de su madre. Si Jesús hubiese tenido hermanos,
por parte de María, claramente se esperaría que los hermanos de Jesús se hicieran cargo de su madre. Esto era de esperarse. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que Jesús saltearía esta responsabilidad, tanto moral como legal, que tienen sus hermanos, en teoría, para pedirle a su apóstol amado que cuide de ella? ¿Cuál es la razón? Se han dado muchas respuestas por parte de los evangélicos al tema, pero sinceramente ninguna me parece más convincente que la católica. La católica dice, es obvio, porque María no tenía ya más hijos. El único hijo era Jesús. Su esposo probablemente ya estaba muerto, estaba sola. Debía alguien hacerse responsable de ella. Y Jesús, antes de morir, le pidió al apóstol Juan de que se hiciera responsable de su madre. Sinceramente me parece un buen argumento. Me parece un muy buen argumento. Ahora, muy probablemente puede ser porque no he escuchado todos los argumentos evangélicos. Al menos los que he escuchado yo no me parecen del todo buenos. Tengo que ser sincero. Entonces, el tema de los hermanos de Jesús parece también ser un punto a favor en pos de los católicos. Porque tranquilamente se podría llegar a concebir la idea de que cuando la Biblia hace referencia a los hermanos y hermanas de Jesús, no está haciendo una referencia acerca de que ellos son hermanos por parte de María, sino más bien de que podrían llegar a ser parientes. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir, en otro momento capaz que abordo ese tema con profundidad. Ahora, quiero dejar dos cosas... Quiero dejar dos puntos resaltados, ¿no? Primero, el tema de que teológicamente se pueda construir una buena hipótesis eso no suplanta el problema histórico que hay. ¿Está bien? Una cosa es hacer un análisis teológico sobre la cuestión y otra cosa es hacer un análisis histórico sobre la cuestión. ¿Está bien? Teológicamente según los católicos, se puede llegar a creer tranquilamente de que obviamente María tuvo que haber permanecido virgen por un montón de otras razones. ¿Está bien? Y puede estar muy bien justificado teológicamente hablando. ¿Está bien? Eso lo quiero dejar bien en claro. Ahora, que esté justificado teológicamente hablando no quiere decir de que haya los suficientes recursos históricos como para poder decir de que históricamente se puede construir un caso sólido en favor de este hecho histórico. ¿Está bien? Eso lo quiero dejar bien separado. Ahora estoy haciendo un análisis histórico. Ahora, en favor, todos estos puntos que mencioné son puntos que considero que son en contra. Obviamente hice al pasar algún que otro punto a favor, pero a favor diría de que en principio Orígenes, vieron de que yo dije de que teníamos la fuente del protoevangelio de Santiago, teníamos la fuente de Justino Mártir, que dice ahí, hace una mención así al pasar, y tenemos a Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, mediados del siglo III, hace mención explícita, y de ahí en adelante, sobre la perpetuidad de la virginidad de María. Punto a favor, Orígenes como apologista tenía un fuerte conocimiento histórico sobre los orígenes del cristianismo, la fe cristiana. De hecho, Orígenes batalló contra los gnósticos y muchos de sus argumentos se remiten a lo que históricamente el cristianismo creía. Por ende, el conocimiento de Orígenes sobre la historia del cristianismo es muy fuerte, es muy bueno. Entonces, no es que Orígenes se comería cualquier historia al pasar y podría creerla sin más análisis. Parece ser que no, parece ser que Orígenes podía tanto rechazar ideas como asumir ideas por causa del conocimiento y la formación que él tenía acerca del origen del cristianismo. Por ende, que Orígenes diga que esto ha sido un hecho histórico es un punto a favor, sinceramente. El protoevangelio de Santiago parece demostrar que al menos alguna comunidad cristiana para el 150 ya creía esto. A ver, 100 años, 120 años. En términos históricos como fuente, pese a que nosotros querríamos tener mejores fuentes en cuestiones de temprana edad, ¿está bien?
una fecha tan tardía. Y recuerden de que en el mundo antiguo, por un determinado tiempo, siempre circulaban historias orales y luego eso se documentaba por escrito. Por ende, si el protoevangelio de Santiago fue redactado alrededor del año 150, muy probablemente varios años atrás, esta idea ya circulaba en al menos algunas comunidades cristianas. Por ende, es una idea que parece ser temprana. Por otro lado, algo que recién hice mención, los apologistas no rechazan esta idea, historia o doctrina, no la rechazan. No la rechazan. Hay parece, discusión ahí con Tertuliano, pero que me parece que no es lo suficientemente bueno como para decir que los apologistas o los cristianos rechazaban esto. No es que habían dos bandos, los que creían y los que no creían. Una amplia mayoría, para ya un determinado tiempo, creía, vuelvo a repetir, mediados del siglo III, ya creían de que esto había sido un hecho histórico y que nadie había discutido tal creencia. Por otro lado, no solamente esto, y esto nos pasa en esta parte del mundo, esto no es solamente una doctrina católica. Esto también es una doctrina de la Iglesia Ortodoxa del Oriente. ¿Está bien? Entonces parece ser que las iglesias más antiguas, la católica y la ortodoxa, están de acuerdo con esta doctrina. Esto es un punto a favor, claramente. Otra de las preguntas que debemos hacernos es si existe algún tipo de problema que nos conduzca a una contradicción con lo que nosotros creemos. ¿Está bien? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Esto es para los cristianos evangélicos, más que nada. Creer que María permaneció virgen durante toda su vida no te hace asumir toda la mariología. Creer que María permaneció virgen hasta el final de sus días no te hace negar o contradecir la doctrina cristiana evangélica. ¿Se entiende? De ninguna manera, no hay ningún tipo de contradicción. Entonces también esto debe de tenerse en consideración, porque hay veces que nosotros lo rechazamos ya de antemano y no nos ponemos a pensar en estas cosas. Mi pregunta es, ¿y si María permaneció virgen durante toda su vida y el parto, podríamos decir, o cuando Jesús nace, fue un milagro? ¿De qué manera contradice esto la doctrina evangélica sobre Cristo, sobre la salvación? ¿De qué manera lo contradice? No lo contradice de ninguna manera. ¿Está bien? Es simplemente una historia que nosotros no tenemos en consideración, nada más. Y que dado el poder de Dios y todo lo sobrenatural que giró en torno a Jesús, tampoco es descabellado creer de que esto pudo haber pasado. ¿Puede elaborarse una hipótesis teológica bien fundamentada? Bueno, los católicos creen que sí. Toda creencia teológica encontrará su fundamento dependiendo que se crea sobre la Iglesia. Y este es motivo para otro video. A ver, toda construcción teológica que se pueda llegar a presentar nos va a conducir necesariamente a una discusión sobre la Iglesia, la autoridad de la Iglesia y qué es lo que nosotros creemos acerca de la Iglesia. Obviamente esto sería discutirlo en otro video, ¿está bien? Pero los católicos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, la Iglesia tiene la autoridad, ha recibido la revelación, posee la tradición, etcétera, etcétera. Por ende, la Iglesia es fuente confiable. Por ende, dicha creencia es una creencia confiable. Vuelvo a repetir, todo depende de qué es lo que nosotros creemos acerca de la Iglesia. Sin más que mencionar, esos son los puntos a favor y en contra que al menos yo he encontrado sobre este tema. Si hay algún otro punto, ya sea a favor o en contra, que consideres importante para la riqueza de esta discusión, déjamelo saber ahí en los comentarios. Me parece un tema por demás interesante, a mí me atrapa mucho y vuelvo a repetir, me parece de que llegar a una conclusión no pone en tela de juicio tus creencias fundamentales. Llegar a una conclusión distinta
a la que, para los evangélicos, a la que hemos tenido durante mucho tiempo, no te conduce a contradecir otras doctrinas, para nada. Yo soy cristiano evangélico y pensar en esto no me imagino de qué manera me puede llevar hacia una contradicción teológica, para nada. Me parece también de que los católicos deberían asumir esto, el problema histórico que tiene este asunto, ¿está bien? Porque acá todos tenemos que tratar de ser objetivos y creo que esa objetividad nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Tanto los cristianos evangélicos deberían de al menos permitirse este planteo, porque no contradicen nada sus doctrinas de haber sido así, como también los cristianos católicos deberían asumir que no hay el suficiente recurso histórico como para creer de que todo puede demostrarse históricamente hablando, para nada tampoco. Ahora, esto tranquilamente puede llegar a ser una cuestión de fe y nada más que de fe. Y está bien, no hay ningún tipo de problema a ello. De hecho, y con esto voy cerrando, muy interesante es que personalmente, capaz que otra persona opinaría lo contrario a mí, pero yo creo que históricamente, un caso histórico sobre el ascenso de Jesús a los cielos, yo no sería capaz de formular. No sería capaz de formular. Tengo una fuente temprana, el libro de los Hechos, de principios de la década del 60. Y de ahí en adelante, me parece que tengo fuentes un poco débiles sobre esta cuestión. Y mismo así yo creo que Jesús ascendió a los cielos. ¿Está bien? Entonces, no necesitamos tener para todo un caso histórico para creer de que eso realmente ha ocurrido. Vuelvo a repetir, el caso de la ascensión de Jesús. Ahora ustedes podrían decir, en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es inspirado por el Espíritu Santo. Sí, está bien, pero vuelvo a repetir. Cuando nosotros hacemos un análisis histórico, tenemos que tratar de quitar ese sesgo que nosotros tenemos de antemano, como cristianos, creyendo de que un documento histórico nosotros no lo podemos poner en un grado mayor de confianza simplemente porque creemos que es inspirado por Dios. No, al hacer un análisis histórico se analiza el documento, las fuentes, qué evidencias tenemos para llegar a una determinada conclusión. Ahora, de vuelta, claro, yo creo en lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, porque creo que es inspirado por Dios y creo que Jesús ascendió a los cielos, pero eso es una discusión de fe. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, aun cuando esto no pueda llegar a ser demostrado históricamente hablando, me parece que tampoco tiene nada de malo asumir de que esto es solamente una cuestión de fe y que tranquilamente una persona puede estar justificada en creerlo. Sin más que decir, los dejo sacar sus conclusiones. Espero que no me arrojen muchas piedras ni de un lado ni del otro. Solamente mi intención ha sido contribuir un poquito más a el crecimiento espiritual, al análisis y a poder mirar este tipo de temas desde una postura distinta, un poco quizás más analítica. Dios los bendiga a todos, mi nombre es Santiago Alarcón, esto fue Rincón Apologético y si te gustó este video, compartilo, dale like, divulgalo y si no te gustó, voy a tratar de hacer las cosas mejor para la próxima. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.